Ok. Entonces voy a repetir este paso. ¿Listo? Hasta el momento, lo que veríamos de cómo se hace pues este proceso de realidad aumentada es darle un clic aquí al adicionar posibilidades de realidad aumentada, seleccionamos, yo voy a borrar este de hecho, porque no estaba quedando grabado. Entonces seleccionamos dentro de estas posibilidades distintas de realidad aumentada. Vamos a experimentar únicamente con esta por el momento. La imagen de Shrek sería la que la cámara reconozca, como ya había explicado hace un momento. Sí, ahora sí está grabando. Pues ustedes, chévere porque lo estaban viendo todo, pero ¿y sus compañeros? Entonces, tocó volver a grabar esta partecita. Esta sería la imagen que reconozca la cámara y que dispara de todas estas posibilidades, ¿cierto? Una animación en 3D, una imagen, un sonido, un video de YouTube, entre otras redes sociales, videos 360 grados, en fin, ¿listo? O simplemente un sitio web, un link. Entonces vamos a traer este de imagen, lo soltamos sobre la imagen referente y vamos a traer, por ejemplo, a este pequeño dragón. Replanteamos la ubicación, está un poquito grande, le vamos a bajar un poquito el tamaño, ahí podría ser, ahí, listo. Bien, y en esa misma posición, si ustedes se fijan aquí, sería donde aparezca. Si lo corremos un poquito acá, pues ahí será donde él aparezca. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hacer el preview, ¿cierto? De cómo eventualmente se vería, entonces revisaríamos aquí. En este momento se activa la cámara web. Listo. Aquí quedó activado. Y vamos a revisar entonces. Yo voy a traer mi otro equipo. Fíjense que aquí está el equipo. Y de hecho, déjalo ahí quietico para que lo vean. De hecho, ahí se está viendo pues la grabación que se está haciendo, ¿no? Allá atrás. Pero lo que me interesa realmente es que la cámara enfoque la imagen referente, es decir, al personaje de Shrek. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí está la cámara. Miren lo que sucedió. Lo voy a acercar un poco más. De hecho, para mayor comodidad, un poco más arriba. Miren lo que va a pasar. Yo voy a acercar el dispositivo. Vamos a dejarlo así. Voy a acercar el dispositivo así como mal a la cámara. Miren que ahí se ve Shrek. Mírenlo allí. ¿Listo? Pero si yo hago que la cámara lo vea bien, ¿cierto? Automáticamente lo muestra. Muestra la imagen, dispara la información, ¿cierto? Miren qué pasa si yo hago esto. Cuando es en un ángulo donde la cámara no lo alcanza a reconocer, miren que ya alcanza a reconocerlo. Inmediatamente lo alcanza a reconocer, muestra o dispara la información. ¿Listo? Igualito que el que estamos viendo allá en la parte de atrás. Ahí desaparece. Y aquí cuando la cámara lo alcanza a enfocar, como los QR, ¿no? Dispara automáticamente. ¿Listo? La información. En ese orden de ideas, ¿cierto? Miren, en ese orden de ideas vamos a revisar, yo voy a cerrar acá. ¿Todos lo pudieron apreciar?
Ok. Pues imagínense ustedes la aplicabilidad con un grupo de estudiantes. Por ejemplo, yo les muestro una hoja impresa. Tengan en cuenta que yo lo hice desde el dispositivo. Recuerdan que cuando vimos los conceptos de cómo funcionaba, decíamos, y la definición de realidad aumentada y todo esto, decíamos que puede funcionar eventualmente de dos maneras distintas, en donde una posibilidad es que yo muestre a la cámara es el dispositivo, un smartphone, este portátil o esta tablet que les acabo de mostrar, ¿cierto? E inmediatamente se dispara el resultado, la información. Pero otra posibilidad es que yo muestre, por ejemplo, una hoja impresa. Yo podría haber impreso la foto del Trek, ¿cierto? Y automáticamente perdón, al reconocer la hoja impresa, ¿cierto? Mostraría el personaje dragón. ¿Sí es claro? Se puede hacer de las dos formas. Lo que quiere decir que si yo imprimo, por ejemplo, el sistema digestivo, que se lo vamos a enseñar a los estudiantes allá de primaria, ¿cierto? Entonces, yo imprimo el sistema digestivo y pues previamente he publicado allí en internet, ¿cierto? Que cuando dispare, ¿cierto? Al reconocer esa imagen del sistema digestivo, aparezca, por ejemplo, con flechitas y textos los distintos nombres de cada una de esas partes. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasaría? Que yo puedo mover el sistema digestivo, puedo mover la hojita, ¿cierto? Y automáticamente los textos también se mueven, por ejemplo. Es más, se utiliza mucho también en 3D, en donde, por ejemplo, yo podría, eh, a través de dispositivo, no impreso, por ejemplo, hacer la animación de de ese mismo aparato digestivo, así moviéndose en 3D, moviéndose en 360 grados, girando, ¿cierto? Y en el momento en el que la cámara, ¿cierto? Reconozca ese, esa animación, me dispare, por ejemplo, los nombres y me los esté mostrando. ¿Listo? Entonces son muchas las posibilidades que podríamos tener. Incluso para que ustedes de pronto dimensionen aún más todo lo que se puede hacer, les puedo dejar de pronto unos enlaces de aplicaciones de realidad aumentada en educación que son una genialidad. Pero básicamente o sea, son innumerables las posibilidades que se podrían llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, si en lugar de traer esta imagen, ¿cierto? Yo le digo, dispáreme un sonido, ¿cierto? Y yo le digo acá, por ejemplo, ¿cuál? ¿Dónde están mis sonidos? Acá. Mm, ¿Qué quieren? Una salsa, un vallenato. Pongamos por acá esto. ¿Listo? I Know You Want de Calle 8. Eso se supondría es lo que va a pasar. ¿Listo? Pero como es sonido, para que ustedes lo puedan escuchar, yo voy a hacer una modificación acá. Es conectar mi diadema. ¿Me escuchan? Ahora estoy transmitiendo con el micrófono de la web, de la cam. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer eso. Vamos a ver qué sucede.
Vamos a hacer un preview. Él está esperando aquí que aparezca la imagen. Ah, perdón. Si la tengo, la tengo en donde no es, perdón. With the real bad checking in for the remix. You know that 75 Street was them. Well, this year's gonna be called Coyote. Yo, I got that. Yo, I Omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Listo? I know you want me. Even though I won't say. I know you want me. ¿Lo escucharon? ¿Sí ven que fue automático? Entonces, voy a cerrar aquí un segundo. Entonces, fíjense que lo vamos a hacer otra vez. Lo que pasa es que por un momento cometí el error de tener el encuentro que se está viendo aquí en el portátil y pretendiendo que se viera eso y no lo había pasado a la fotografía. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un preview de nuevo. Inmediatamente lo que me pide es que le dé acceso a la cámara. Entonces, un segundo, porque yo aquí lo tengo silenciado. Ahora sí, preview. With the real bad checking in for the remix. You know that 75 Street was them. Well, this year's gonna be called Coyote. ¿Listo? Es muy, muy automático. With the real bad checking in for the remix. You know that. ¿Listo? En este momento pues lo voy a borrar y lo que voy a hacer es traer, por ejemplo, un video de YouTube. ¿Listo? Nos pide inmediatamente la URL, ¿cierto? Sí, cuéntanos, Fabián, ¿qué pregunta tienes? ¿Me escuchas, profe? Perfectamente. Bueno, no, pues me gustaría que terminaras de hacer el ejercicio del video y ahí sí hago todas mis preguntas. Vale. Entonces busquemos aquí. Supongamos que es esto lo que estamos buscando. Cualquier video de estos. Esto. ¿Listo? Entonces copiamos la URL. Nos vamos a pegar aquí la URL. Adicionamos, ¿cierto? Fíjense que automáticamente me da un preview de lo que estábamos viendo allá en YouTube, ¿no? Ahora vamos a hacer el preview aquí. Si se dan cuenta, ya está abierto. Abrió una nueva ventana de navegador. Es más, si quieren lo podemos cerrar para que ustedes se den cuenta del disparo. Voy a cerrar acá y hacemos el preview de nuevo. Ahí está. Apenas lo detectó, abrió una ventana del navegador y disparó la información. ¿Qué tal?
supremamente interesante, ¿no? Sí, este preview que estamos haciendo es precisamente eso, una previsualización, digamos que nos asegura funcionamiento por un lado y por otro que, por ejemplo, yo haga esto, ¿no? No, es que yo quiero que el video quede acá y llegue a este tamaño o que me tape eventualmente toda la imagen de reconocimiento. Entonces me muestra cómo quedaría. Y pues de hecho, pues que nos logra demostrar que el funcionamiento eh, es el adecuado, ¿no? Pero ya cuando nosotros necesitemos como tal que eso sí efectivamente esté en Internet, ¿cierto? Y que cuando la cámara web, ¿cierto? Conectada, que obviamente existe una conexión en línea, si yo le muestro la imagen, ¿cierto? Pues me reconozca bajo, digamos, esta aplicación, me reconozca inmediatamente y dispare la información pues que se haya preestablecido, que se haya configurado. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí hay una opción que dice Upload to Metaio Cloud. Ellos tienen la opción de subir a la nube lo que estamos viendo, por ejemplo. Subir esto y que definitivamente sí ya quede disponible para, para su uso. ¿Listo? Bien. Walter, ¿te refieres por Mac? Quizás. Tengo entendido, pero pues obviamente, pues como soy usuario de sistema Windows o de sistema operativo Windows, nunca lo he probado, pero tengo entendido que hay una versión de Metaio para Mac. ¿Listo? Entonces, sí podrías revisar. ¿Listo? Ahora, esta misma versión, no sé si podría llegar a tener aplicabilidad en Mac, pero si mal no recuerdo, hay una versión específica para Mac. ¿Listo? Bueno, ya digamos que de ustedes dependería comenzar a revisar. Yo voy a hacer aquí un new project. eh, Comenzar a revisar las otras opciones, ¿no? Porque esta es apenas la básica. Digamos que una de las más interesantes. ¿Quién? ¿Alguien por allí que va a hablar o cerramos por favor el micrófono? Profe. Bueno, me parece súper chévere la herramienta, pero tengo unas preguntas. Por ejemplo, bueno, entonces el Metadata Creator uno lo descarga, es un software libre, supongo yo, o pues uno puede descargarlo. Uno hace la aplicación, como tú lo dices, por ejemplo, se me ocurre, no sé, digamos que están hablando en alguna clase en ciencias, están hablando sobre el ciclo del agua. Entonces, por ejemplo, la profesora se le da por decirle a los estudiantes que ella creó un juego de realidad aumentada en el cual por el colegio va a regar varias imágenes de gotas de agua, por ejemplo, y que con los dispositivos móviles de los muchachos pueden ir y leerlo, pero los muchachos que tienen que tener, por ejemplo, para hacer la lectura, una lectura de un código, una aplicación de código QR o que tienen que tener. Ahí esa es mi primera pregunta. Segundo, Sí, funciona solamente con conexión a Internet, ¿verdad? sí, Esa es mi segunda pregunta. Bueno, esas dos por el momento. sí. Espera un segundo, por favor. Ok.
Qué pena con ustedes. Mi chiquitica que se le escapó a la mamá y se entró aquí al estudio. Bueno, de acuerdo a lo que tú preguntabas, ¿cierto? Fíjense que lo que tenía o teníamos hace un momento era dos equipos que se enfrentan, ¿cierto? Uno con cámara web para reconocer al otro con una imagen que hay allí, que eventualmente podría ser otra cosa, no una imagen necesariamente. Podría ser un código QR como está acá, un hitmaker, una marca, en fin. Pero tengan presente que podría ser también esa hoja impresa, ¿no? O sea que simplemente el estudiante podría tener una hoja impresa de ese código QR, del track, si es lo que queremos como imagen referente para el disparo, y esa hoja, ¿cierto? La muestra a la cámara y en la medida en la que él mueva la hoja ya tiene una interacción, porque vamos a suponer que lo que dispara es una esfera, ¿cierto? Lo que tú comentabas, de pronto es un video con el ciclo del agua, ¿cierto? Pero eso se puede ir moviendo. Si suponemos una animación, vamos a suponer que hay dos carritos que van de izquierda a derecha, el otro de derecha a izquierda y se encuentran y se estrellan, ¿cierto? En la medida en la que esa hoja se mueve, pareciera ser como que esos carros interactúan, ¿cierto? Con los movimientos de quien tiene la hoja allí impresa. Entonces es una afectación de la realidad física, porque ahí hay una hoja impresa con el track, por ejemplo. Es con el track. Y sin embargo, cuando la cámara está reconociendo la fotografía, el estudiante ve en el monitor los carritos y él mueve la hojita y los carritos se mueven con él. ¿Listo? Entonces es una forma de interactuar bastante interesante. Eh, Buenas noches, profe. Una pregunta. Dime. Es, lo que estamos viendo, ¿solo se trabaja con internet? Sí. Y porque es Sí. directamente conectado, o sea, la información tiene que estar en internet, allí subida. Y cuando se reconoce, ¿cierto? Que lo reconoce una cámara web, ¿cierto? Ese Ujú. dispositivo tiene que estar conectado a internet porque si no, es decir, si tú pones la cámara de tu celular, por ejemplo, ¿cierto? A reconocer la imagen del Shrek, pero tu celular no tiene una conexión a internet, pues no va a hacer nada, porque no va a tener una conexión directa con la información que está allí publicada. ¿Listo? Pero ojo que estamos hablando, Ah, pues específicamente de ese tipo, ¿no? Porque es que hay diferentes formas de hacer realidad aumentada, ¿no? Que aquí hay otras que, como les digo, las pueden experimentar. Incluso saben que los códigos QR, ¿cierto? Funcionan también con, eh, con Internet, ¿no? Se reconoce sí, el señor. código y Profe, profe, le hago otra pregunta, discúlpame. dime, No, yo le preguntaba si el programa se trabaja con internet. El detalle es que yo soy docente, pero de una vereda, y la vereda no tiene internet, no tiene luz, no tiene nada. Simplemente yo voy a una vereda y trabajo con los muchachos de grado 0 a grado quinto y de sexto a noveno. Pero allá no hay internet, allá hay computadores. Se trabaja allá con lo que hay. Por eso le preguntaba si se necesita internet para realidad aumentada. sí, claro, es necesario. Ahí digamos que en ese contexto específico sí sería pues complicado que ellos pudieran desarrollar la actividad por sí mismos. La única posibilidad es que, por ejemplo, no se llevara un dispositivo de tu parte, ¿no? Que no llevaras tú un computador, pues, porque quizás lo estés utilizando para otra cosa, o no lo tengas disponible en ese momento y tú lleves la hoja impresa y tu dispositivo móvil con conexión a internet
reconozca la imagen, ¿cierto? Y eventualmente allí se tendría la posibilidad, por lo menos expositiva, demostrativa, pero no como para que ellos, cada uno pudiese hacer algo en particular. Excepto, claro está, que tú les repartas una hoja a cada uno, ¿cierto? De ellos con el impreso, con la imagen impresa, y ellos eventualmente pasen uno por uno, ¿cierto? A tu dispositivo y cada uno puede interactuar, ¿cierto? O que le pases una hoja, una sola, y cada uno se la vaya rotando. Esa sería, digamos, la posibilidad que se podría implementar ahí. ¿Listo? Básicamente es eso. Con los demás iconos, ¿cierto? Pues se podrían trabajar el acceso a Facebook, a Twitter, a redes sociales, en fin, o a una página web con hiperlink, una página web en particular. ¿Listo? O que se trabaje esta opción, por ejemplo, de full screen video. ¿Listo? Hay diferentes opciones, o un video de 360 grados, en fin. Esas son como las opciones que se pueden manejar desde aquí. ¿Listo? Desde este software. Además de estas, ¿no? O sea, es bastante lo que se puede hacer. El tema es la disponibilidad de conexión y todo eso. Vamos a revisar ahora otra aplicación que es Aumentative. También permite hacer cosas bastante interesantes. Yo voy a, bueno, está aquí minimizado, vamos a maximizar esto. Entonces fíjense en esta interfaz, ¿cierto? ¿Todos la están viendo? Ok. Fíjense en esta interfaz lo que vamos a hacer, que eventualmente también se puede hacer en el otro, solamente que hay distintas formas de trabajar, o la hoja impresa, o el dispositivo como el portátil que mostrábamos ahorita, en fin. Aquí en la parte izquierda hay una cámara fotográfica, y hay una cámara web, ¿listo? En el momento, yo voy a mirar aquí un segundo. Ok. Estaba mirando, verificando en el portátil que sí se estuviera observando. Luego, debajo, hay unas marcas RA, marcas o markers o QRs, ¿cierto? Pero en este caso específico son más denominadas marcas. Aquí hay disponibles una buena cantidad, como 2, 4, 5, como 20. Si las ven aquí a la izquierda, cada uno de estos cuadritos es una marca, estos cuadritos negros, una marca, o podríamos, como decíamos, eventualmente denominarlo un QR, que vamos a utilizar. Ahí están disponibles, ya están creadas, están disponibles para utilizarla en lo que uno quiera, imprimirlas y todo esto, para no necesariamente crearla uno mismo, sino que ya están disponibles ahí para ser utilizadas. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Dice que aquí hay una biblioteca de modelos, aquí en la parte inferior, ¿cierto? Son modelos en 3D, lo que hablábamos hace un momento, que en Metaio también se puede utilizar, ¿cierto? Allá hay unos modelos en 3D. Uno puede, por ejemplo, con Scratch, eventualmente hacerse su modelito 3D, su animación, la exporta y la puede traer a Metaio, como con la demostración que hicimos. Aquí también se puede hacer. Podemos importar, ¿cierto? Si le damos clic a importar, miren todas las extensiones que recibe, ¿cierto? Modelos 3D, ¿cierto? Entonces 3ds, ¿cierto? Recibe 3D Max, recibe ¿qué? Incluso miren, hasta video, ¿cierto? Puede recibir allá. Entonces, para quienes manejan 3D Max en un momento dado, o un Rhinoceros, o un Scratch, todas ellas se pueden llegar a importar. Estos modelitos que están acá,
son en 3D, son unas pues animaciones allí que se pueden rotar y todo eso en vertical y horizontal, en transversal. Entonces vamos a mirar cómo funciona el tema para hacer pues la parte como demostrativa. Hay dos opciones en primera instancia, o utilizamos una imagen o utilizamos la cámara. ¿Listo? Una imagen que puede ser impresa o una imagen como tal que puede ser copiada en otro dispositivo. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que voy a utilizar esta, la imagen, ¿cierto? Entonces, ahí yo tendría que ir y buscar la imagen y mirar con qué lo voy a asociar, con qué animación, ¿cierto? En fin. Sin embargo, yo voy a utilizar, y lo mismo, con cámara web también podríamos hacer la demostración. Pero en el momento lo que vamos a hacer es, digamos que vamos a ver este, del gusto, que me parece que es una de las animaciones ahí más chéveres que están construidas. Entonces, esa del gusto, la voy a llevar a una marca, ¿cierto? De estas, a una marca de las que están allí. Yo voy a revisar aquí en mi otro equipo qué marca es de todas las que están allí. Ah, ok. Esta es la que yo tengo ya desarrollada, pero podría ser cualquier otra. Lo que pasa es que esa específicamente yo ya la tengo en el portátil. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que esta animación yo la voy a llevar a donde está esa marca y la suelto encima. ¿Listo? Miren que quedó como en color naranja. ¿Listo? Como quedó en color naranja, quiere decir que esa marca pues es la que ya se está utilizando y es la única que está trabajada. Las otras que están en negro serían susceptibles de ser trabajadas todavía. Entonces aquí dice etiqueta, añade información extra a tu modelo 3D con la nueva funcionalidad de Aumentate, autor etiquetas y bueno, ahí les da información, en fin. Ok, lo cierto es que cuando la cámara reconozca miren que incluso yo paso por encima y él ya me está mostrando que ahí hay un algo. ¿Listo? Ahí hay una animación. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir imprimir, ¿cierto? Y él me exporta este PDF, ¿cierto? Que le coloca ese nombre 0099, ¿cierto? Y esta información, que es una marca, ya tiene, ¿cierto? Encriptado o encriptada la respuesta, ¿cierto? Cuando la cámara web la reconozca, ¿cierto? Cuando yo se la muestre con mi otro dispositivo, con el portátil, con la tablet, entonces inmediatamente disparará la animación. ¿Listo? Como yo ya la tengo, aquí ¿qué tendríamos que hacer? Descargarla, llevarla al celular o llevarla a otro dispositivo. Entonces yo la voy a minimizar acá y voy a mostrarla en el otro dispositivo. Aquí. Y lo que vamos a hacer entonces es activar la cámara y mostrarle la marca a la cámara. ¿Listo? Fíjense entonces allí, ¿cierto? Mira, ahí está la marca. Miren, ahí está. Como no la reconoce completa, no muestra nada. Pero cuando ya la muestra, ¡pum! Aparece el objeto 3D. ¿Todos lo están viendo? Listo. Ahora fíjense lo impresionante de esto. Yo lo voy a tener aquí un poquito más derecho y trataré de que esté quieto. Y miren lo que voy a hacer con el menú que hay hacia la parte derecha. ¿Listo?
Miren que aquí yo puedo manipular la animación, la voy a rotar. Yo podría conocer perfectamente ese, ese órgano del gusto por arriba, por abajo, reconocerlo perfectamente y yo le podría agregar los nombres y todo eso allí. Lo que les decía hace un rato. Yo podría sacar flechita en la animación previa, yo podría sacar flechita de acá, eso es tal cosa, flechita de acá es tal cosa, flechita de acá tal cosa. Entonces aquí que los molares, que los colmillos, en fin, ¿cierto? Bueno, ahí hay ciertos lapsos de movimiento porque muevo mucho el brazo, ¿cierto? Y en ese momento, cuando yo haga esto, pues yo puedo tener una visualización perdón, una visualización de cómo se verían las distintas partes y los nombres se mueven, ¿cierto? En fin. Ahora, si yo quiero hacerlo de esta forma, porque dijimos que la vertical, pero la transversal también se puede. Yo lo puedo analizar y lo puedo revisar de todas las formas posibles. Es más, yo lo puedo mantener acá y decirle, bueno, y así yo lo quiero ver de esta forma también. Cómo rota verticalmente bajo esa horizontal. ¿Listo? Ahora lo quiero ver acá y quiero ver cómo es de esta forma. Entonces imagínense todas las posibilidades, ¿no? Para un sistema digestivo, para cualquier funcionamiento interno, para mirar un animal, lo que ustedes quieran. Habrían 10.000 posibilidades porque son objetos 3D, o sea, cualquier cosa es susceptible de ser trabajada en 3D. ¿Listo? Y desde aquí, rotación. ¿Listo? Entonces, fíjense todas las posibilidades. Aquí yo lo puedo subir, lo puedo bajar. Fíjense que el QR en teoría está quieto, ¿no? Si se mueve un poquito es porque yo me estoy moviendo, mi brazo se mueve unos ciertos milímetros, pero yo lo puedo desplazar del QR y puedo hacer todo eso. Luego lo dejo automáticamente en la posición que eventualmente debe estar, como está configurado. ¿Listo? Ahora bien, eso fue con la cámara, pero tengan presente que si yo le digo, o le digo no, si no cojo el QR, que lo tengo aquí en digital, ¿cierto? Yo eventualmente podría imprimir ese personaje, esa marca, y que ellos tengan su hojita, y en la medida en que, miren lo que pasa cuando yo hago esto. Sí, como que ella se aparece y desaparece porque la cámara la reconoce o no la reconoce. Pero en la medida en la que esto fuese una animación, ¿cierto? Que todo el tiempo viéramos, digamos que fuera una animación de 10 segundos, por ejemplo. Entonces ahí iría el carrito moviéndose y viene el otro, y cuando él mueve el dispositivo, miren cómo se mueve, o cuando mueve la hojita, pues tendría la sensación el estudiante o ustedes, ¿cierto? De que al mover la hoja los carritos se mueven, y yo llego y hago con la hoja esto, y los carritos se mueven, y pareciera definitivamente que la hojita física y en este caso el dispositivo afectan la realidad virtual. ¿Listo? Ese es el concepto como tal de realidad aumentada. Entonces, con esto físico, ¿cierto? Que es un dispositivo o una hoja de papel con una marca allí impresa, yo puedo hacer que la animación eventualmente tenga un movimiento y yo pueda interactuar de ciertas formas, ¿cierto?
Cuando les envíe algunos ejemplos adicionales, pues se van a dar cuenta y podrán confirmar lo que estamos viendo, lo que estamos explicando y podrán, digamos que, visibilizar un panorama aún más claro. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. Si nosotros trabajáramos aquí otra animación, pues la llevaríamos sobre un código QR, ¿cierto? Sobre una marca. Y esa marca, al ser aquí exportada, si yo la copio, ¿cierto? A otro dispositivo, pues me mostraría eventualmente esa animación que seleccionamos, el olfato, por ejemplo. ¿Listo? O simplemente la imprimimos. Y eso es lo que se podría trabajar aquí desde Metaio. ¿Listo? Que es bastante interesante por el nivel de interactividad. ¿Listo? Bien. Y aplicabilidades, pues bastantes. Bastantes. Bueno, eso era lo que quería mostrarles, que finalmente se pudo hacer. ¿Listo? Pero posibilidades de trabajar con realidad aumentada hay bastantes. Y también tiene que ver mucho la creatividad. ¿Para qué la aplicarían ustedes en un momento dado? ¿Listo? O bien con Metaio o bien con Aumentati. Cada uno tiene sus posibilidades diversas. Cuando revisen los links que les estaré dejando, pues se van a dar cuenta de que hay más cosas interesantes por plantear. Si yo se los dejo allí en el foro general para que los revisen y se dan algunas ideas adicionales que puede aumentar bastante con mayor amplitud esas posibilidades de ejecución o de implementación. ¿Listo? Pero lo que se puede hacer es cualquier cantidad de cosas. Listo, Walter. Bien, Fabián. Bueno, pues espero que les sea de utilidad, que les haya gustado. Finalmente lo pudimos hacer, pues no por Blackboard, pero pues igual lo hicimos y pues quedaría allí disponible el video para que lo puedan revisar. Listo, con gusto. Que descansen. Seguimos en contacto y pues nada, que ojalá les saquen provecho al tema, porque tiene bastante por revisar. Esto apenas que vimos es un abrebocas de todo lo que se puede hacer. Bueno, que descansen, ahora sí detenemos la grabación. Exacto. Listo. Espero que logren resolver el tema pues de lo que me comentaron.